Y de ustedes juntos, ¿no? Que decían que se conocen desde la adolescencia. Uf, eso es decir poco. Eso se, es que, es que la verdad, sí, cuando el maestro y yo nos conocimos, por ahí fue la adolescencia, ¿no? O sea, el primer contacto fue, es que no tengo claro el año, 2002, 2003, por ahí cuando, porque estaba mucho en la época del graffiti y el skate y el break. Y, y me acuerdo mucho porque el teacher Leo llegó ahí a Walmart y no, pues que a poco tú eres skate, eres grafitero. Yo tenía unos Osiris, pero me los robaron. Y yo, cabrón, ¿cómo? O sea, eso te lo va a Sí, contar sí, sí. ahorita el profe. No, sí, teacher. Sí, no, estoy escuchando, no me acuerdo el año, Fer. Es que, no, es que yo también, o sea, yo sí tengo en claro que antes del burger fue Walmart. Fue Sí, Walmart, o sea, el Walmart de ellos. fue el primer contacto, porque el profe llegó y así todo chino, así el afro, así bien abundante, así, Ok. y Ok. luego, no sé por qué, pero yo sí me acuerdo que luego cuando vi ese tipo dije, o es breaker, o es grafitero, o patina, o todas las anteriores, ¿no? Y luego vaya de señora, ¿no? Que en ese entonces era el epicentro de que había mucho grafitero, había mucho breaker, había mucho patinetero, había gente que era de las tres. Y cuando me dice, no, es que soy metalero, y yo, no me cabía, pero ese fue el primer contacto que yo tuve con el profe Leo. Metalero, ¿verdad? La música, que ese ya es otro capítulo después. Es que son cosas de adolescentes, son cosas de pubertos. O sea, en esa época, si había internet. O sea, yo lo veo en perspectiva de los chavos de ahora, que los chavos de ahora pues tienen internet a su alcance, pero en aquellos días, o sea, ya había internet, pero pues estaba lejísimo. Lo más que teníamos era la televisión por cable y para de contar. Lo tomo mucho de referencia porque eran las cosas que a mí me gustaban cuando yo era adolescente. Era el Sí. ambiente del graffiti, el ambiente. Obviamente me gustaba mucho la música. No tocaba porque pues yo decía, no, hombre, ¿cuándo? O sea, no, o sea, eso de tocar música y así, pues no, o sea, lo veía lejísimo. Ujú. Sí. Y aparte, pues uno era muy callejero, uno era muy, como muy chambón, muy así de, ahí se va, ¿no? Porque la época era así, era así, o sea, era el ambiente, o sea, es que no sé cómo explicarlo, me falla la memoria. Había varias tribus urbanas en esa época que yo me acuerdo. O eras metalhead, o eras cholo, o eras skate, o eras grupero, ¿no? Que te gustaba esto del vaquero y cosas así. O sea, Ok. y ya También, era lo también estaban los o era, rockeros, Fer. Las bandas de sí, no, rockeros. Sí, por eso, el metal que le llamo, ¿no? O sea, las bandas de rockeros. En Valle de Señora hay varias. había muchísimo movimiento de ese, hasta la Sí, fecha, si no me Ok. equivoco. O sea, Valle sí, de Señora siempre estaba peleó aquí- contra sus fans. de aquí de Valle el grupo Satano, creo. Estaba el Maleficum, el Sí. famoso Lacra, el tapador este que se llama el Pepe, la mezquita, el Ujú. Mini, es de ahí de Valle de Señora, y sus hermanos tienen una banda. Sí, sí me acuerdo que aquí en Valle había varias bandas de black metal hace muchos años. Hace muchos. Hace como 20. Y, Sí, y, a us- y, y te tocó estar en alguna, a, a ti, Leo, En una que, Cristian. como en alguna banda o algo así como de rock. Ah, mira, aquí en Valle, de aquí de Valle eran unos grafiteros que vivían aquí a un lado justo al lado de la casa, que eran de un grupo que se llamaban
¿cómo se llama la crew? RC, AC, ¿cómo se llamaban ellos? Ajá, sí, eran RCAC. RCACE, y eran grafiteros, pues, importantes, pienso yo, en la ciudad en aquel tiempo. No me acuerdo de sus nombres, de los nombres que usaban. Uno creo que le decían Hard, Ajá. el Hard, sí. Ah, todavía ya Él, andan. Saludos, señor Ejar. sí, él vivía justo al lado de mi casa y, por Wow. ejemplo, algunas veces lo acompañamos así a ver conciertos de ska, y luego se iban a pintar y a veces íbamos, los acompañábamos, pero como tal, yo nunca fui parte del grupo de los grafiteros, pues, o sea, no, nunca tuve el talento pues, de pintar. Y en Valle también había muchos grupos de breakdance hace muchos años. Entonces, toda la gente, todos los muchachos bailaban breakdance en aquel tiempo. O intentábamos bailar breakdance. Sí, Sí, entonces, sí, sí, también, o sea, oficialmente nunca pertenecí a ningún grupo, pero conocí gente que bailaba breakdance, conocí grafiteros, conocí bandas de metal de aquí de la colonia, que resultaron ser bandas importantes en la escena de lo que fue el black metal de aquí de León. Digo, hay bandas muy importantes, ¿no? Pero ellos eran como, como el hardcore, ¿no? No sé cómo decirle. Sí, pionero. Los pioneros, sí, los de antes. Oh, creo que se desconectó Fer, ¿verdad? sí, creo que se nos fue Fer. Eh, sí, te digo, Ah, que entonces los conocía, pero en aquel tiempo yo tampoco tocaba música. Entonces, sí, sí, había un cuate que le decían el Lacra, creo. El Lacra, el Dengue, el Pepos, que eran como los músicos de la colonia y que actualmente creo que siguen tocando, no sé, ok. pero son músicos buenos, o sea, era gente que le atoró. No sé qué edad tengan ellos, yo creo que andan cerca de los 50, no sé, porque son mayores que yo. Sí. No, yo nunca quise aprender instrumentos musicales. No, Yo y cómo estaba, fue yo como, estaba en la prepa. ok, Yo estudié en el Viva, ahí en el de Valle Señora. Ahí ya estábamos en panadería haciendo panes y todo, y pizzas y todo. ok, Y teníamos talleres, y uno de los talleres era, pues muchos era pintura, repujado, y estaba guitarra, estaba capoeira, y yo quería estudiar yo quería meterme al taller de capoeira, pero pues mis jefes no me dejaron. Dijeron, no, sácate a bolas, te vas a quebrar la espalda. Y prácticamente, no obligado, pero en parte me dijeron, te metes al taller de guitarra. Entonces empecé tocando canciones de rondalla, el corazón de roca y todo eso. Pero yo empecé con guitarra acústica de la prepa. Y eso fue lo que a mí me metió a la música. Ya después, en los tiempos de Burger King Fair, quisieron hacer una banda de rock y yo quería tocar en esa banda. Pero clásica historia de algunos bajistas, no, compa, es que tú mejor agarra otro instrumento, como que tú es lo tuyo la guitarra. Y me pasaron al bajo. Y de ahí para el real es el instrumento que yo escogí, es el que me gustó. Todos están chidos, pero para mí el bajo es como que el que tiene más presencia, bueno, todos, pero tiene mucha presencia porque es el que hace vibrar las ventanas, es el que hace que todo el tapanco tiemble. Entonces es el que me gusta a mí. es el que le llamó más la atención. Y por tu parte, Fer, ¿cómo inicia esta relación contigo así para decir, me voy a sumergir más en la música? Porque comentabas que sí veías como estas bandas, pero que aún no tocabas. ¿Qué fue lo que te llamó la atención a comenzar a tocar? Eh, pues sí, justamente coincidió en la época del burger, como dice el profe. Eh, Eso fue 2005, 2004, Más o menos. por ahí más o menos.
El trío de amigos que estábamos en la onda del graffiti, en aquí en Unidad Obrera, se desbandó. Unos se hicieron electrónicos, otros se hicieron vaqueros, otros simplemente se hicieron apáticos y se encerraron en su casa y ya no quisieron salir. Y yo quedé así bailando, ¿no? De que, bueno, ¿y ahora a dónde voy? Porque en ese entonces sí, como que no extraño mucho al Fernando de ese entonces, la mera verdad. Pero pues le agradezco Ok. también y lo veo con compasión porque digo, pobre cabrón, no tenía dónde estar. Y me empecé a juntar con otra gente de aquí mismo de mi obrera que tenía grupos y que andaba en grupos pero yo lo veía como un escape lo de juntarme con alguien porque sinceramente yo lo veía eso muy lejano. Luego cuando entré al Burger me volví a encontrar con el profe Leo y el profe Leo ya estaba en la onda de que tocaba la guitarra porque me acuerdo que el profe Leo a veces llegaba con su guitarra acústica. Ya después me enteré que él tocaba el bajo, pero que sí, o sea, el profe Leo toca guitarra. Porque, ¿por qué? Porque es casi lo mismo, o sea, él no va a entender, es casi lo mismo. Y en esa época justamente empezó a ver lo de las bandas aquí en Unidad Obrera y ya para el 2006 fue cuando alguien me dijo, oye, ¿quieres contarte una banda? Pues yo tengo mucho que hacer y no sé tocar nada, no voy a tocar. Ah, tú tocas el bajo. Oye, pero no sé tocar nada, bro, no sé nada de música, no sé nada. Estoy bien cero, me gusta mucho, pero estoy bien cero. Y no, pues te prestamos uno y ya, y así empezó. Y así como no queriendo, duré años, así como que iba y venía, hasta que en 2010 creo yo que dije, ok, esto va a ser un hobby, porque no soy bueno para el fútbol, no soy bueno para otras cosas, y esto es lo que mi pasatiempo, ¿no? En ese entonces yo ni Tu novia tenía, pasatiempo, sí. o sea, no, pero fue como que una válvula de escape, porque yo también atravesé otros problemas en casa que después hablamos, y eso fue mi válvula de escape y me enfoqué en eso un tiempo. Ok, ok. Así fue, más o menos te Sí, puedo como contar. que, sí, como que cada quien va llegando a la música o alguna actividad de diferente forma o por diferente finalidad. Yo, por ejemplo, aquí en esto pues, he llegado porque como tú, igual yo no soy como muy sociable, pero como que intento sociabilizar, no tengo tantas habilidades. De hecho, en la uni también me pasaba, bueno, también porque pues nos tocó en pandemia, entonces era como difícil, pues sí, era bien difícil salir, pero también como estar en comunicación. No, me llama mucho la atención esto que comentan y me llama mucho la atención lo de Burger King. En esos años, ¿qué tal? ¿Cómo era el empleo ahí? Me llama mucho la atención como en esta época, ¿qué tal era? ¿Cómo, digo, sin hablar mal de la No, empresa ni nada, como nada más como poner en contexto como la economía de ese entonces? ¿Alguna otra anécdota que tengan por ahí? Sí, ahí en Burger King, a ver, Fer, recuérdame, a ver si no me equivoco, creo que nos pagaban como 350 a la semana. es que o sea, no, es que sí era una baba, bro. Cuando empezabas, Sí, pues así te pagaban los jueves y te pagaban como, o sea, no pasaba de 500 pesos, bro. sí, No pasaba de 500 pesos. Eso sí, o sea, no Ok. voy a hablar mal de eso porque me dio varias satisfacciones. Hacíamos chanchullo ahí con los tickets y hacíamos ahí nuestras movidas Ok. raras. Es que no había de otra, bro. O sea, la neta no me siento orgulloso de contar lo que voy a contar, pero la mera verdad Ok. sí lo tuvimos que hacer muchas veces. O sea, había veces que pues sí, mi semanita de 500 baros, ¿no? Pero había sábados y yo esos 500 yo los traía en la bolsa. O sea, no me preguntes por qué, no lo voy a decir aquí, pero ya los traía en la bolsa. Y los domingos traía 600. O sea, porque no soy yo eso, o sea, no soy yo eso. O sea, eso ya fue poquito después de que el profe Leo dijera hasta aquí. Ah, ajá, dato curioso, y esto sí lo quiero recalcar. El profe Leo ya hablaba inglés cuando estaba en el Burger. eh, O sea, Ok. el profe Leo ya hablaba Ya. inglés porque tenía conversación. Yo los escuchaba que platicaban entre ellos con otro compa que se llama Lalo.
Lalo. Eduardo, ese vato, era buen vato ese canal, y se agarraban hablando entre ellos inglés. O sea, ahí eran las prácticas del profe Leo, pero para mí ya sonaba así de, wow, estos vatos ya hablan inglés, o sea, pero pues, sí, muy buenos recuerdos, la mera verdad, sí, ya lo veo así como que, wow, o sea, doy gracias, ahora ya con perspectiva, doy gracias. Sí. Pues mira, yo nunca Sí. hice chanchullo ahí en el Burger King. O lo único que sí tengo Para que ser hacer, honesto, pero tengo que confesar que me comía los pepinillos a escondidas. Porque tenían como unos los botezotes de pepinillos. Daffer de pepinillos bien chidotes. Sí. Y en Mira, la Era un noche, bote como de este tamaño, como de este sí, tamaño era un bote. grandote de puros pepinillos, ¿no? A mí me gustan los pepinillos. Y en la noche nos regalaban las papas y las hamburguesas que quedaban. Y eso me gustaba mucho. Este, en aquel tiempo, ¿qué dijimos? ¿Fue 2005, 2006? 2005, por ahí. Más o menos. El paquete empleado, que era la hamburguesa con papas y refresco, y a mí me costaba 7 pesos. Eh, y entonces, tú podías comerte un paquete de Burger King grande, así decente, por 7 pesos, y lo que hacíamos era que echábamos un montón de papas y nos las comíamos, Sí, eran con la perra. sí, como 4 paquetes de papas juntos, y estaban bien chidos. Y Burger King era en aquel tiempo, hoy no sé, Burger King era un empleo para jóvenes que estudiaban. Entonces, toda la gente que estaba ahí era joven, todos éramos gente de más de 15 años, pero menos de 20 pienso yo, ¿no, Fer? Pues Excepto es los que, gerentes. los gerentes, sí. Concho, Isaura, Eh, no sé. sí, entonces, como todos éramos de la edad parecidos, pues nos la pasábamos ahí trabajando bien, pues, pero también era mucho cotorrearse con todos. Y era muy divertido. Hay una chica que se llama Mariana, ¿la ok. conociste, Fer? Este, María, no recuerdo dónde vivía. Sí, Mariana se pintaba el pelo de rosa y se rapaba y era bien chida. No, se la pasaba cotorreando esta muchacha. ¿Quién sabe? Le perdí Ah, la fue Está pista. antes. súper buena onda. Sí, entonces, sí, Burger King fue una etapa, si la ves económicamente, pues puede ser Buena. mala, pero para un Era joven, flexible. o sea, era una etapa como muy divertida, pues a mí me gustó mucho. ¿Ahí qué horarios tenían? Por ejemplo, entraban a tal horario y salían a cuál. Yo trabajaba ay, no me acuerdo. Ahí estudiaba teacher como, no sé, en el día y en la noche, tarde noche trabajaba. Sí, en la mañana estaba en la prepa y de ahí me iba al Burger King. Yo creo que debe haber entrado como a las 3 de la Sé. tarde y salía a las Ujú. 7. Ah, pues sí eran 4 horas. Sí, porque era medio turno. Sí, como de 3 a 7 trabajaba yo, porque a 7:30 yo entraba a la escuela de inglés a estudiar. Y con lo que me pagaban en Burger King, yo pagaba mi escuela de inglés, que fue en Harmon Hall. Ese era mi horario. Y los sábados hasta como la 1 de la mañana. Lo- Los sábados Sí, escuchando había rap y más hip hop demanda. toda la noche, ¿verdad? Ok, me llama mucho la atención esto, teacher, que comenta sobre dedicar ese ingreso a prepararse realmente, ¿no? Pues Como no había de decir, otra, Cristian. sí, claro, entiendo, pero sí como tener esa mentalidad, vaya, que muchas veces en esa etapa, en esa edad, pues realmente uno es inmaduro, ¿no? Y, y, y como que cuesta a veces trabajo el tener esa madurez de decir, ¿sabes qué? Pues sí está bien trabajar aquí, tal vez sí hasta me gusta, no sé,
pero pues a futuro quiero, no sé, hacer lo mío, en su caso aprender inglés, y ya se fue dando todo, ¿no? Pero me llama mucho la atención Tener, Ujú. tuvo la visión, esa mentalidad. tuvo la Sí, visión, tuvo la visión, el Bueno, profe Leo tuvo la visión. bueno, la verdad es que no me puedo echar el crédito a ese, Fer. La verdad es que yo no tuve visión de nada. Ahí te ok, va. Igual que la música, me aventaron para allá. El inglés fue la misma cosa, ¿eh? En aquel sus papás, tiempo, lo que pasa que trabajábamos de cerillitos antes de Burger King. antes de Burger. Sí, entonces a los 15 años, ahí en el Walmart, que estábamos ahí en el Cloutier, ahí frente a Plaza Mayor, a los 15 años nos despedían. Bueno, nos decían A gracias. los 16, Ah, a los 16, es verdad. Entonces, a los 16, a mí me dicen, pues ya, hasta aquí. Entonces, regreso a casa y iba a la prepa y ya me quedaba en la casa. Entonces me dijeron mis papás, oye, pues nomás te estás haciendo guaje, pues busca algo. Entonces, yo no quería hacer nada, la verdad, pues, ¿qué quiere hacer uno? Nomás irse a correr. Sí, sí, Entonces, sí. por la radio sale un comercial que dice los primeros que marquen y digan el nombre de la canción, algo así fue, les vamos a dar una beca de inglés en Harmon. Entonces mis hermanas, que saben más de música pop y ese género que yo, hablan, contestan, creo que ganan la beca y dicen, dénsela a este para que no esté de flojo. Sí, esa es la verdadera historia, ¿eh? wow, Entonces wow. yo voy al Harmon Hall, tomo mi primer curso de un mes y me dicen, ya se acabó la beca era por un mes. El siguiente mes hay que pagarlo. Entonces yo digo, ¿y cuánto se paga? Y me dicen 700 pesos. En aquel tiempo las clases de inglés costaban 700 pesos. En las escuelas como Harmon Hall, Boston Academy, todas de aquel tiempo. Entonces yo no tenía cómo pagar ese dinero y mis papás dijeron, no, pues eso te toca a ti. Y como yo sí quería trabajar, digo, como yo sí quería estudiar inglés, porque me gustó el modelo de Harmon Hall, este, era un modelo muy divertido y era estar hablando y hablando y hablando y Sí, hablando. Entonces, hablé con una amiga, con Brenda, Fer, ¿te acuerdas de Brenda, la pecosita? Ujú. Y ella me dice, vente acá a Burger King, aquí trabaja mi hermana, es la gerenta. Hice mi trámite y empecé a trabajar por eso, porque quería pagar mis clases de inglés. Pero más bien a mí me aventaron, o sea, como muchas cosas que he hecho en mi vida, ¿eh? Así fue, esa es la verdadera historia de esto. Oh, ok. ok, sí. Y me llama la atención porque a veces cuando a uno le cuestan las cosas, más las valora o más empeño les pone. Porque a veces también cuando te apoyan, pues sí, por ese apoyo que te están dando, tan lo valoras, ¿no? Pero cuando realmente te cuesta, como dice, a veces le tocaba estar como a la 1 de la mañana, así dices, pues este ingresito va para allá, hay que ponerle empeño. Sí, pues sí, sí, ¿Y, definitivamente. ¿y qué representaba Harmon Hall en ese entonces, teacher? Me llama la atención también la escuela, en el sentido de que, ¿cómo era estudiar ahí? De, si yo decía, estoy estudiando en Harmon Hall, ¿qué era como ante la sociedad? No tanto por creerse más, nada más como para poner en contexto cómo estaba Harmon Hall y también sobre cómo el método que comenta que usaban como más o menos en rasgos generales. Bueno, creo, es que en aquel tiempo, Cristian, pues, digo, de 16 años no le prestas atención a muchas cosas, ¿eh? Ok. Creo que Harmon Hall era una escuela con reputación, este, y estudiar ahí, pues, creo que no era caro, ¿eh? Porque si yo lo podía pagar con el trabajo del Burger King, imagino que no era tanto, No era muy elevado. muy elevado el costo. Imagino, te digo, yo en aquel tiempo yo
de dinero, pues no tenía mucho, muy claro cuánto era mucho, cuánto era poco. Yo nada más dije, ¿cuánto me pagan aquí? Ajusto las clases, sí las ajusto y por eso estaba ahí trabajando. Y porque me daban el horario para poder estudiar. Entonces sí, sí había cierta reputación en la escuela, pero si tú me preguntaras, o sea, las clases eran divertidas, pues, muy divertidas. Los maestros estaban preparados, eran jóvenes, pero también estaban muy preparadillos, había mucha capacitación. Sí. Pero, pero yo era el Burger Boy, allí me decían, me apodaban Burger Boy. Y me decían, ay, como que ya una hamburguesa, ¿no? Cuando llegaba con mi playera de Burger King verde. ¿Te acuerdas de verde? Ah, se iba Simón. con su uniforme de teacher. Sí, pues que Ok. andaba corriendo para allá. Directo, vámonos. Y Ya. como estábamos en cocina, pues sí, decían, huele a hamburguesa, maestro, es que, no, no que me hicieran bullying, pero si eran Como macharros, carrilla, ¿no? Como eran de carrillas, sí. Es que se llevaditos. impregnaba el olor. Sí, eso es real. Se te impregnaba el olor de la carne quemada, o sea, de la cosa. El olor a cocina, ¿qué es el olor? No es a una comida en específico, es un olor a cocina. Ahí déjalo. Un olor a cocina el que se queda impregnado. Ok. Pero la verdad es que siempre he sido como inmune a lo que me digan, ¿eh? Entonces estaba muy contento toda la vida ahí, estudiando, trabajando. Yo siempre he estado a gusto. Entonces, sí, era una escuela con reputación, voy a decir, con clases muy buenas, voy a decir también. Hoy desconozco la escuela, ¿eh? Yo hoy no sé cómo está hoy. Sigue teniendo su reputación, pero desconozco el método que usan actualmente y no te sabría decir, pero fue una escuela muy buena y quizás sigue siendo, ¿eh? Y en aquel entonces, ¿qué representaba como dominar el idioma inglés? Año 2005, 2006. Oh, es bastante. Sí, era mucho, mucho, mucho. Bueno, trabajaba en Burger King siendo bilingüe, pero, o sea, sí era mucho. Sí era mucho, ahí hay otras anécdotas que pudiera compartir, pero ya más bien son de la universidad, más que de Burger King o que ya, o sea, el inglés empieza cuando los beneficios empezaron cuando yo empecé a estudiar la universidad, por el inglés. Antes de que estudié la universidad, hablar inglés pues nada, nada más en Burger King atendíamos gringos, ¿verdad? Pues no, o sea, ¿Sí les tocó, Fer? sí, sí, bueno, sí había mucha gente. Eh, Plaza Mayor en aquel entonces era un centro comercial muy reputadísimo, sí, más que ahora. O sea, y los sábados, trabajar un sábado, un viernes o un domingo en Burger era gente de bullicio. Y había muchos turistas también. sí. No tengo el recuerdo claro si alguna vez el profe Leo estuvo en caja y le tocó atender a alguien, pero sí me acuerdo que él ya platicaba con otras personas en inglés. Eso sí me acuerdo, y bien clarito. Sí, me tocaba. Cuando iban americanos, a mí me hablaban o a Lalo, el que estuviera Ajá. más cerca. Pero como yo siempre lavaba los trastes en el burger, casi siempre estaba mojado, entonces, no, háblale al otro. Pero sí, muchas veces sí me tocó atender a americanos bueno, extranjeros en general. Sí. Órale, qué interesante, la verdad. Sí, ahí era, ¿cómo es el meme? Era el lavatrastes, pero cuando aprendí inglés me hice el dishwasher. Dishwasher. Ah, Órale. ah, Dishwasher. El dishwasher. Sí. dishwasher. Sí, eso yo te podría compartir del inglés en aquel tiempo. Pero si estás ahorita te digo más cuando empecé la universidad. Gustan, ahorita le damos por allá. Y también quería como abordar el tema de videojuegos. No sé, Fer, bueno, o he notado mucho que al teacher le gustan bastante. A ti, Fer, Camiseta. qué relación tienes con los videojuegos? Yo no juego tanto, y los que juego siento que son muy sencillos, como FIFA, como ese tipo de videojuegos, pero Ajá. de pronto veo como el teacher que le gusta, ¿cómo se llama? Zelda. Lo de of Es, Zelda. ajá. ¿A ti cuál te agrada, Fer? Así, ¿cuál es tu videojuego favorito? Y
algo que haya por detrás de como, oye, me agrada este videojuego o estos videojuegos y me agradan por esto, como que traen. Bueno, mi relación con los videojuegos fue más con las arcades, las famosas maquinitas. Yo Sí, vengo de sí, esa sí, generación. Ya lo de los sí, dispositivos y las consolas y eso ya le tocó a mis hermanos más chicos. Yo sí llegué a conocer el Play 2, el Play 3, el Wii, pero por un hermano más chico que tengo. Pero cuando eso sucedió, yo ya estaba, ya salía a la calle, ya me juntaba, pero yo sí tengo recuerdos de que lo veía y él estaba muy enfocado en, era que ya salió el Wii, que ya salió esto, que las novedades, que esto. sí. Pero mi época de los videojuegos fue más en la calle con las arcades, De las maquinitas. las maquinitas. Eso fue Sí, absoluto porque también. en su tiempo, mi juego icónico para mí es Street Fighter 2. Street Fighter 2 de Champion Edition. ¿De qué Y todo lo que trataba? igual, básicamente un juego de pelea. Fue Ah, muy ok. popular, fue muy popular. Yo a los 6 años vi eso ahí en un kiosco que vi por la casa. Y no, pues para mí fue no, una locura, ¿no? Así de que, bueno, ¿de qué se trata esto? Y Hadouken y todos los sonidos y la música de la maquinita, porque la capacidad de memoria que tenía el arcade era mucho más que la que tenía el Super Nintendo, porque Sí. si tuve el Super Nintendo y jugué Street Fighter en Super Nintendo, pero no era lo mismo, era un poquito más lento. Y en la maquinita era como que la emoción de estar ahí con la banda y jugando. Eso sí, se iba el domingo, o sea, los cinco Época pesos que bien daba el bonita, papá, la neta. se iban, Sí. se iban. Por ejemplo, ya después Metal Slug, Killer Instinct, Donkey Kong, eh, Mm, Donkey Kong, todos los Mario los conocí primero en arcade, luego ya fue a la consola, al dispositivo. Yo no tenía dinero en ese entonces para un Game Boy o para esas cosas. Ya a mis Sí. carnalillos ya les tocó, pero esa es mi relación con los videojuegos. No me veía Nintendo Manía y la revista y el programa que había, pero, pero solo le ponía atención cuando sacaban algo relacionado a juegos de pelea. Street Fighter, The King of Fighters, 97, sí. 98, 99, 2000. No, no, no. Y así, eso es lo que te puedo contar. El Nintendo Manía salía los sábados, ¿verdad? Con Gus Hernández, que en paz descanse, Los sábados en la mañana, yo también lo veía. Está bien chido. en, en el 7. En el 7 ahí salía, sí es cierto. Sí. Y me llama la atención lo que comentabas de las maquinitas, que fue una época bastante chida. La neta, a mí también me tocó un rato. Y sí, uno, la neta, y más en temporadas como vacacionales, también cuando uno estaba en la escuela, pero era pasártela todo el día afuera. Bueno, hablo por mí, ¿verdad? La verdad, en temporada vacacional era vago. Me gustaba irme a las maquinitas, me gustaba ahí estar, pues como comentas, ver en la bolita, ya hacías tus retas, ¿no? Y ya hasta había varias moneditas ya dentro de la maquinita, ya como 5 esperando, y a ver a quién sacabas. Y siempre había alguien súper bueno que la neta sacaba, con 1 peso sacaba a un buen de chavo. Sí. Era cuando costaban 100, ¿no, Fer? ¿Te acuerdas? No, sí, es que son dos. A mí me tocó exactamente lo que dice el profe, cierto. Cuando yo que tenía 6 años en esa época, había maquinitas de dos precios, las de 100, que son los 10 centavos de ahora, Sí, y las de 500, que son los 50 centavos de ahora. Y la de 100 pesos era una maquinita que tenía todos los juegos del NES, sí, todos los juegos del NES que tenía así para escoger. sí, Y perdías, podías volver a presionar Start y empezabas, pero ya después de cierto tiempo la pantalla se empezaba a ennegrecer y tenías que depositar otra moneda. Y las de 500 eran las chidas, era The King of Fighters, era Street Fighter, era Mortal Kombat. Esas eran de Tortugas preferencia Ninja. monetaria. Oye, es que, o sea, Tortugas Ninja, Battle Axe, Cadillac and Dinosaur, ¿qué más había? Ah, era cuando en el centro
había todas estas grandes salas de recreativas, Eh, estaba Chispas, es que había un montón. Jugabas el de los Simpsons, era de 4 palancas, era una maquinota así bien grande, y Ok, era 4 palancas con 2 ajá. botones nada más, y era de multiplayer, ¿no? No, no, sí, era una locura. las tortugas de Arcade Game era para 4 personas. Yo se la jugué de a 4. De Estamos todos cuatro. con su tortuga, cada uno ahí peleando. Estaba bien buena. Qué chido. Y ese teacher, como, ¿cuáles fueron los videojuegos que más lo marcaron? Anécdotas, y hasta la fecha, ¿cuáles le agradan en la actualidad? Pues mira, yo igual que Fer, porque estamos bien cercanos en edad, Fer, ¿verdad? ¿Cuántos años tienes tú, Fer? 36, Yo tengo 37. Mm, igual. En aquel tiempo, Cristian, no sé cuántos tienes tú, Cristian. 24. Estás más jovencito que Hoy yo. por hoy que estamos grabando esto, 29 de noviembre del 2024, 24 años. Ok. Sí, en aquel tiempo las maquinitas eran, así como había tiendas en las calles, había locales de maquinitas. Entonces, Ok. era donde se juntaban pues, los niños de la calle. Entonces, La igual, chaviza. o sea, ahí se armaban las retas en el Street Fighter. Pues es que era lo que estaba de moda, era lo que había. Había también de Pac-Man, ¿no, Fer? O sea, había, cuando Gran Plaza era Gran Plaza, Eh, en la parte de abajo había uno que se llamaba, al lado de Film Comics, había una ujú. de maquinitas y ahí llega a ver Pac-Man. Y en la parte de arriba, donde estaba Multicinema, estaba Playtime. Playtime, Ahí, sí. ahí estaba Tekken 3, estaba Virtual Fighter, que era de Sega, estaba uno que se llamaba Time Crisis, que era de una pistola, que era de Namco, estaba también The El House de of los, the va- Dead. el de los vaqueros, ¿cómo se llamaba el de los vaqueros, te acuerdas? Ah, sí, genial, genial. Qué bueno que tocó el tema, también estaba bien genial ese juego, pero Sí, no recuerdo el nombre. ese estaba bien bueno, el de los vaqueros. Bueno, pero la cosa es que a mí no me dejaban ir a las maquinitas porque pues siempre había gente fumando, ¿no? ¿Te acuerdas? Los grandes. Sí, sí, no hay que negarlo, ¿eh? También era el escaparate, también. A mí me tocó mucho en esa época, a mí tampoco me dejaban, yo me escapaba, porque si les decía, Por no, dos. Sí, sí, también. es que en esa época era la época de la vagancia, ¿no? La Sí, mayoría era de la gente, como si andabas allí, eras niño malo. sí, la mayoría de la Supuestamente. gente lo hacía Sí. sus cosas en la calle y decían que no, ¿para qué vas? ¿No? ¿Para qué vas? Y eso qué, y siempre están ahí, valiendo madre, todo. Pero, era lo que había. Sí, y ahora estamos hablando, Cristian, de que ahí vamos los niños, a veces a escondidas, pero estaba yo hablando de niños, niños, o sea, de 5, 6 años, 7 años, o que te mandaban a la tienda y te echabas un pesillo ahí en una maquinita de Sí. volada, o el Ajá. cambiecito, o pedías menos en las tortillas, y de regreso le echabas a la moneda Ok. y te ponías a jugar. Entonces, aquí en la que había en Valle, había un grupo de, eran los Poquitos 13, que no me acuerdo cómo se llamaban ellos. Y ellos estaban en las maquinitas siempre. Ahí andaba. Entonces, en mi caso, como que a los papás de aquel tiempo les daba como miedito que fuéramos nosotros allí. Entonces a mí, para aquellos años me trajeron los Reyes un Nintendo. Entonces, era el Nintendo, no, ya estaba el Super, pero a mí me trajeron el anterior, el NES. Entonces, el Family le decíamos, ¿te acuerdas de ese Fer? Sí, De los chiquitos. Y era no, uno. horas y horas de Ok. sana diversión en esas cosas. Y si tú me preguntas, por ejemplo, tengo dos juegos que sí. Adelante, si gusta. Opción del cuarto, A ver, ahí está. sí, es el Link del Zelda 2. Que, ojo, este juego no era de los chidos, pero a mí me gustaba. Y bueno, pues aquí tengo un montón de cosas. El Mega Man, está todo empolvado.
Los juegos de Mega Man. Sí, pues lo que eran los económicos, Cristian, no creas que los videojuegos siempre han sido caros. Entonces, Sí, ¿verdad? comprábamos, o nos eran los reyes, los económicos, no. Yo no tuve el Super Nintendo, por ejemplo, Fer. Yo lo tuve hasta de adulto, porque era muy caro ese aparato, muy, muy caro. Era como tener un Play 5 ahorita. Ok, Sí, sí, era un aparato así. muy Eh, caro. bueno, yo como punto a mi favor, el que había en la casa lo compraron en la línea. Era falluqueado. Sí, Ah, sí, sí. sí, no, o sea, o sea, comprar algo así en tienda era un billete, ¿eh? O sea, Sí, o sea, en aquel entonces, comprarse un videojuego, sí, 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 era un billete. El que llegó a la casa, ese lo compraron en la línea. Llegó así, desnudo, con las palancas así enrollado, y los juegos así estaban hasta raspados. No, pues lo compramos en la línea. O Sí, sea, sí, 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 porque pues, o sea, el Chile, o sea, sí. Yo tampoco recuerdo que hubiera videojuegos en las tiendas, Fer. Sí había. es que ya había tiendas especializadas. Bueno, yo lo sé porque cuando yo iba a Aurrera estaba en Plaza Mayor. En Ujú. Plaza Mayor ya había una tienda. Pero Sí. pues éramos así como dice Cristiano, éramos así de Windows Shopper, porque pues nada más de vitrinero. O sea, nada Sí. más ver y, no manches. Pero no, o sea, o sea, qué chingados un día ir a meterte a esa tienda y comprar algo ahí. Era Eh, verdad. sí, nosotros comprábamos juegos en el mercado Comonfort. Ajá. Ahí había un local que era ahí en el centro. en el centro. Eran Ok. videojuegos el chino. Y desapareció el local, quién sabe. Y ahí vendían los juegos. Yo ahí los iba a ver. Y de hecho todavía Están a tengo por precio ahí accesible, uno que dice el chino. el chino. Hace muchos años de eso, muchos años. Estuvo chido ese tiempo. Sí. Sí, a mí, pues sí, alcancé un poquito las maquinitas, las famosas maquinitas. Recuerdo mucho que de niño jugaba con un amigo de aquí de la infancia. Él tenía el Nintendo, se llama Sega, tenía el juego de Sonic, que era Sí, como de un zorrito y no sé qué figura es Sonic, como, no sé, como Porcospin, algo así, sí, o no me quiero equivocar. Un erizo. ¿Erizo? es un erizo. Erizo, sí es cierto. Ah, ok, es como es Xbox y Play, Exacto. Sí. así algo. Sí. Sí, sí, sí. Y me acuerdo mucho que jugaba con él, se llama Luis, y me invitaba, me decía, vente, y ya jugábamos ahí me acuerdo mucho de ese juego, el de Sonic, y, y también por ahí me tocó jugar el de Mario Kart, el del Nintendo 64. Eh, Y ya después ya estuvieron muy próximos las consolas que están actuales, como el PlayStation, el Xbox. Ya después vino Halo y otros juegos. De mis favoritos, yo creo que Halo, porque nos reuníamos así como en videollamada, en interconexión se llamaba, y ya jugabas en equipo. Ha sido de mis videojuegos favoritos, Halo. sí, tan chidos esos. Mario Kart está bueno. Mario Kart, sí, muy, muy divertido. Como siempre, no sé, como que siempre me llamó así, como el de competencia. Estaba bueno. Entonces eran, como no se podían ni ver teacher, Nintendo y Sega. No, pues sí los veías ahí juntos a un ladito en las tiendas, en los No, mercados, pues, sí. Pero sí, era como, en aquel tiempo, era como Marvel ¿cómo se llama? Y y DC. DC. Tenías que escoger uno. Entonces había gente que le gustaba Nintendo y había gente que le gustaba Sega. Entonces ahí nos peleábamos con otros niños. No, que Sega es mejor. No, que mejor es Nintendo. Bueno, a mí me tocó ver con los niños. Y luego poco después llegó PlayStation y a los Eh, dos les hizo cita. Los El botones. PlayStation. eh, PlayStation. ya fue hasta los 90s. No me acuerdo qué año salió el PlayStation 1. Pues Como para el por 98, ahí ¿no? en el 90, aquí en México,
tengo entendido que en el 98, 99 ya había PlayStation en México. Aquí en León, porque salió Salió desde antes, pero aquí en León yo como desde que el lo recuerdo desde 96, el 98. 95. Pero pues Sí. falluqueado. ¿Eh? Sí, la falluca. Revolucionó, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, Sí, estaban, sí, cambiaron los juegos, han ido cambiando, pues están chidos. sí, 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 y es muy curioso cómo, a pesar de que los juegos siguen mejorando, mejoran los gráficos, pero muchas personas recurren a los juegos anteriores, a los que, pues como esta nostalgia, ¿no? A los que jugabas cuando eras niño. Es muy curioso. Ujú. Sí. Ay, no sé tú qué piensas, Fer, pero por ejemplo, lo que pasa, Cristian, es que yo creo que uno cuando era más joven veías cosas y te causaba una emoción muy honesta, ¿me explico? Este, Natural. ajá, entonces, esa emoción no era afectada por trabajo, no era afectada por problemas, no sé, serios. Entonces, tú recuerdas aquellos videojuegos como el momento en el que estabas bien, que estabas seguro, que nada te pasaba, ¿me explico? Sí, sí, sí. Entonces, los videojuegos modernos me siguen gustando, pero si tú me preguntas a mí, me gustan aquellos, me gusta volverlos a jugar porque me llevan a aquel momento en el que yo no me preocupaba mucho. Sí. Ok. Entonces, sí, todos están chidos, pero Sí. tal vez ya soy viejo, ¿no? No, sí, muy interesante punto de vista, ¿no, Fer? Tiene razón el muchacho. Sí, no, sí, sí es correcto. Es que todo, o sea, en la música, y es cierto, o sea, uno cuando tú estás en esa época, yo creo que lo que dijo el maestro es real. O sea, yo me acuerdo que cuando jugabas un Street Fighter o un Mega Man o un Night Warrior, eran de Capcom, apareció una musiquita de Capcom y tú escuchas eso y dices, ah, no mames, no. Te acuerdas de un chingo de cosas de la época Sí, tan solo por escuchar eso. Por eso me maman los soundtracks de esas sagas, porque me remiten a esos momentos, o sea, y obviamente los sonidos, el gráfico, pero yo puedo escucharte el soundtrack de Street Fighter Alpha o de Tekken 3 y empiezo a hilar así los recuerdos porque eran producciones que sí le metían a la música y verlo en esa época, como dice el maestro, que eras niño, que no tenías broncas, que no te preocupabas por nada serio, más que pasarte la vida en ese momento, y es real. Y pasa en todo, en las películas, en toda de la nostalgia, Los juguetes. los sí, juguetes. Sí. sí, Sí, pero fíjate, yo era mucho es que, ¿sabes qué? Yo no, o sea, sí jugaba videojuegos, pero no me dejaban tanto, yo más bien era de juguetes. Sí, sí, uy, como tenemos que, ¿cuál era su juguete favorito, Che, o de sus favoritos? ¿Con qué se entretenía? los soldados y los El Playmobil. soldadito. Eh, ¿Playmobil? sí, me gustan los Playmobil. Fíjate que todavía los guardo de cuando era niño. Ok. Digo, no estaba preparado, pero esos eran los soldaditos de cuando yo era niño. También chiquititos. Eran estos. Estudió. Ah, ¿Te ya. acuerdas de estos, Fer? Pero esos son los, y esos los tenía en paquetes, o sea, cómo venían, cómo se compraban, Pues era una bolsa y traían muchos, traían como 100 o 200, porque están muy uh-huh. chiquitos estos. Unos de un color y otros de otro. Sí, Y yo los había, enfrentaba.
Había amarillos y grises. Este es Sí. otro. Y ya tú ponías o sea, tus piezas como un ajedrez, pero así grandes. Ándale, sí, esos eran los que Es cuando yo era cierto. niño. Nada más que como me los tiraban, los escondía y un día los encontré. Y por eso los tengo aquí a la mano. Sí, antes del Lego, es que el Lego siempre ha sido muy caro, Cristian. Había estos otros y esos se llamaban Megablocks. Megablox. Los Megablox. Megablocks. Y esos también me gustaban mucho. Sí, de hecho, también venían por colecciones estos. Sí. Y ya tú los comprabas y pues esos eran los monstrillos y todo eso. Esos son de Megablocks. No tengo Playmobil aquí a la mano, pero sí también tengo. Sí, eso sí era de mi mero mole, los juguetes. Sí, y de a montones que tenía antes. Ok. Qué ¿Tú bien, con qué teacher. jugabas, Fer? Yo jugaba, me gustaban mucho los monos estos del Batman. ¿De Batman? Y de Batman. Porque era lo que pedía, era el mono de Batman. O también me gustaba mucho jugar, primero con los luchadores. Ah, los luchadores. O sea, el primer juguete Sí. así que tenía así, vendían unos luchadores ahí en el mercado de la garita, que era el mono que siempre estuvo así, estático. Sí. Exacto, que el mono Así. siempre estuvo. Y era y los luchadores, porque pues yo era muy fanático de la lucha libre, y eran los luchadores, luego después fue Batman, luego después, es que, ¿qué más había? ¿Qué más había en esa época? Pues no recuerdo, pero sí me acuerdo de que vamos a la placita. Sí. Sí. Y en la placita sí. Y luego me gustaban mucho también las pistolas. Me gustaban mucho también las pistolas. Y Ah, así sí, que las de balines. no, bueno, me compraba, era una pistola así que la apretabas y se escuchaba, taca, 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 pero no Ah, disparaba ya, nada. ya, ya, ya. Y de balines no, Cristian. No, Chale, yo era más No, agresivo más bien entonces, ¿verdad? es que más bien esta era la gente que se dedicaba al deporte ese de la cacería, que disparaba balines, pero no, pues sí, olvídate, no. Yo sí llegué a ver un rifle de esos, Yo sí tenía pero uno, no pero era para era niños, para nada. de balines, pero de plástico. Eran unas pistolas así de plástico como riflecitos y que le haces así o así hacia abajo. Tenía como 12 10 años más o menos, como 8 más o menos. Y me Ajá. acuerdo, pero eran de plástico, sí pegaban fuerte. Sí, sí. no, Por yo no tuve ejemplo, eso. mi papá usualmente me ponía así como dispararle a las botellas, así de plástico vacías, como que ahí para distraerme. Las que yo tenía, no sé si tú también, Fer, eran unas que se le compraban como unos circulitos naranjas con pólvora. Ajá. Y Y, se las ponías y explotaba la pólvora, pero no disparaba nada. pero Como no un disparaba revólver. nada, pero Y ya está, y giraba no Eh, sé cómo se llama, el el barrilito. barrilete, el carrete, Eh, está muy padre. eh, esas eran las que yo ubico de cuando yo era niño. Sí. Y también tenía de esas, ¿verdad? Obviamente. Estaban chidas esas. sí, estaban chidas, sonaban bien, Sí. entonces Sí, yo te era digo, más y eso es agresivo. lo que a mí me gustaba, pues. Y la plastilina siempre me ha gustado como juguete. Oh, Ujú. no tengo figuras aquí. Bueno, no tengo una figura aquí, pero sí. De hecho, No, desde pues, entonces hago figuras. Yo no tengo nada en la mano. Aquí tengo una figurita, pero está ya sucia por el tiempo que no la hemos limpiado. Ese es un ok. Pokémon. ¿Usted la hizo, teacher? Sí, está hecho a mano este. Ok. Oh, vaya que está Un muy, muy Charmander. bien hecho. Un Charmander, sí. Sí, A él le he hecho. gustaba Pokémon. ¿Cómo? A él le gustaba Pokémon. Pues sí, eran las de aquellos tiempos, las caricaturas. Bueno, ya Pokémon es moderno, ¿no, Fer? Sí, se modernizó mucho. En el 2000 empezó todo eso del Pokémon por ahí, Eh, creo yo.
De mis tiempos eran los Caballeros del Zodiaco. Eran los chidos. Sí. Sí, los Caballeros, Supercampeones, Ranma y medio, Dragon Ball, pero no Z, antes Dragon del Ball. Z, no, Dragon Ball 1. ¿Qué más estaba? Ya ni me acuerdo. Los dinoplatíbulos, ¿no? Se llamaban unos. Sí. Motorratones de Marte, Los creo que era de motorratones las del 7. Marte estaban bien chidos. Motorratones. Los Simpsons, Los chicos Sí, del esos siempre han barrio. estado. los primeros Simpsons. Los chicos del barrio, eso ya fue, Ya fue más ya fue nuevo. un poquito después. Sí. Ah, ok. Y es otra, como otra Y generación esas. es otra generación, ya eso es más Me tocaron. que le tocó a Están mis chidos. Sí. hijos. Chidos. Ya, Sí, y o sea, nos vamos como Fer. Sí, adelante. no, usted va a decir algo. Te decía que, por ejemplo, de los Caballeros del Zodiaco, Cristian, eran los que todos veíamos, todos los niños, y todos queríamos ser dragón, Seiya, Sí. todos queríamos ser ellos. Pero, por ejemplo, nuestros Caballeros del Zodiaco, por ejemplo, eran los que traían la canción de. Ay, que no es la de Saint Seiya, porque esa ya es una versión muy moderna que de mi edad nadie conoció, ¿eh? Bueno, la gente que le gusta mucho el anime sí, pero Sí, jóvenes guerreros. esa es la versión nueva, porque en aquel tiempo esa no salía en la tele, ¿verdad, Fer? Que la canción que salía era la del doblaje de España, Los Guardianes del Universo. Universo, Esa sí. era el Ah, tema sí, original. sí, sí me ha tocado O sea, escucharla. y ya después, Caballeros de Es el Zodiaco, o Zodiaco. sea, que la versión es de Sí, España, ese del fue. español de España, güey. Y luego ya después la sacaron para Latinoamérica. Que era de Centella, o sea, Sí, sí, pero nosotros escuchábamos la otra entonces, sí, porque la de Senseiya, hasta cuando, ahorita que se puso de moda Senseiya, dije, may, ¿esa cuál es? Y decíamos, Hasta ahí es que esa no la escuché. salía. Y ya nos dice, no, es que es de la versión que se hizo, bueno, es como pues es más nueva, pues. Sí. sí. Sí, sí, te digo, y sí veíamos caricaturas de esas, pues, de esas. Y que si tú me preguntas eran menos políticamente correctas, ¿no? Uf, Sí, en las ahorita caricaturas ya oías está tocadito. albures y todo. En las Tortugas Ninja estaban bien chidas. Allá albureaban así, pero formalmente. No, Y, o sea, y en Dragon Ball, y en Dragon Ball, y en Ranma, o sea, se veían pechos. o se veía a Ralma toqueteando a Bulma. Vaya. Sí, se veían, en muchos se veían cosas. Ujú. Aparte de lo violento que eran las caricaturas japonesas en esa época. Sí, quiero decir Yamcha, Yamcha, ¿eh? Yamcha es el que toquetea a Bulma en un episodio. ¿Verdad, Fer? Ujú. Que le tenía miedo a las Sí. mujeres. Que anda Creo que sí he buscando las visto el esferas del clip. dragón. Ujú. ¿Eh? Creo que sí vi el clip. Creo que se popularizó mucho o se hizo como viral, algo así. Sí. Como Y en algunas aquel escenas. tiempo salía en la tele. Bueno, no estoy seguro si sí, no, sí salía porque mis papás se enojaban Sí, porque salía Sí. eso. yo lo llegué a ver en la tele. Eh, sí, y por ejemplo, una vez viendo las Tortugas Ninja, las de los 90, me acuerdo que mi papá se paró a apagar la tele porque estaban diciendo albures. Sí, ahí el Rocksteady y el otro Bebop, eran bien albureros esos cuates. Sí. Y no, 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 sí, yo no los entendía pues, pero mi papá, no, no vean eso, está bien grosero. Ah, Sí. ujú, sí. Pero sí, sí estaba chido. A mí también me tocaron los Caballeros del Zodiaco cuando estaba morrillo. Bueno, ya como adolescente. Y sí, también de mis favoritos. Me Ujú. gustaba mucho pues ella, el principal, ¿no? Sella, este, el que era Virgo, el que era como maestro del dragón, ¿cómo Eh, se llama? Shiru. Shiryu era dragón. Shiryu, Oh, sí. Sí, yo tenía un caballero del zodiaco, de los La del viejitos. lienzo perdido, vaya, no sé cómo nombrarle como serie, temporada, esa estuvo muy, muy buena.
Había mucho, mira, mi experiencia con los caballeros del Zodiaco en esa época era un pedo que te, porque en aquella época para poder ver Canal 7 tenías que mover la antena, que antes era la antena de conejo. Y yo me acuerdo que para poder ver los Simpsons en la noche, uno tenía que, no era parabólica, era una antena de conejo normal, dirigir la antena y ya se veía. De hecho, el Canal 7 aquí en León se veía después de las 3 de la tarde. El famoso Canal 5, nosotros le decíamos el 25. El Sí, Ese 25. sí, canal, sí me tocó el 25. sí, sí, 77. en la mañana, haz de cuenta que a las 7 de la mañana comenzaba a dar y luego se interrumpía, como eso de las 9, se cortaba la señal y a las 12 volvía a regresar la señal. Había veces que los viernes, y eso me acuerdo clarito, que los viernes sí se veía el Canal 5 todo corrido desde las 7 de la mañana hasta la noche, porque sí pasaban series en la mañana, porque ese canal tengo entendido que nada más se veía en la Ciudad de México. No sabía. Sí, Yo mira, tengo recuerdos de eso que teníamos que mover la antena. El que sí era nacional era el 2, ese sí, y el 13. estos eran los de antes, mira, Ahí No, está, órale. de Bandai. de banda. No sé si de este sea original, y yo nomás me acuerdo que lo tengo desde hace muchísimos años, o desde que era niño. Sí, estos Sí, eran los juguetillos que estaban de moda en aquel tiempo, por los Caballeros del Zodíaco, el Canal 7. Sí, ya todo empolvado, disculpen eso, pero Muy bonito, ya no juego muy con ellos. diferente. Sí, 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 era una etapa sin teléfonos, literalmente, Sí, es cierto. sin Sí, internet. y sin internet. y aparte de así, aparte de ver caricaturas de los videojuegos, ¿qué juegos de niños acostumbraban jugar así en aquel entonces? Por ejemplo, a mí, pues los famosos tazos, siempre cuando salían que los tazos, los caicos, los trompos, creo que son como los más comunes esos tres, la retita, el fútbol, no me tocó tanto como pues, el valero o ese tipo de juegos, pero sí esos tres de los tazos, caicos y trompos, siempre era como temporada. No sé, nunca entendí cuándo. Bueno, ahora en retrospectiva siento que era cada que pues ahorita sacaba como una nueva edición de tazos, era cuando, es que ya viene la temporada, o no es temporada, no sé si recuerden que decían, es que no es temporada de trompos, y no era mal visto que jugaras trompos, pero así como que nadie decía, no, ahorita estamos con los caicos, no sé si les pasó esto. Sí, en aquel tiempo salía en la tele, como que la tele era lo que ponía de moda, y estaba la época de los trompos. ¿Cómo se llamaba la marca? ¿Te acuerdas, Ver? Los famosos. Estrella. Era, eran los Diamante. yoyos y los trompos, Royal y Estrella y, ay, cabrón. Y salía Sí, sí, colecciones, pues, y, ajá. y todos jugábamos a los trompos. Y luego se acababa la temporada de trompos y venía la de yoyos, y todos teníamos yoyos. Y la de, si era por temporadas, pues era caicos, Sí, los sí era yoyos, temporada. y era todo por Sí, temporadas. la pauta la marcaba mucho la televisión en esa época. Así como lo Sí, marcó los tazos, así como los trompos, los yoyos. O sea, me acuerdo que había unas. Luego Coca-Cola, no mames, o sea, por 4 tapas te daban un yoyo de Coca-Cola, ¿no? Que decía sí, Sprite. Y luego los famosos hielocos, los yelocos. los hielocos también. Sí. A mí ¿Esos lo que me cuáles gustaba eran los mucho, ¿eh? Es que no me tocó como tal conocer los yelocos. Ah, A ver, pues eran unas platícame. figuritas de la Fer, así raras. Sí, Bien los juguetes. populares. Sí, yo lo que coleccionaba era Pepsi Cards. Uy, no, nosotros también. Sí, las Pepsi Cards eran las chidas de cuando yo era niño, las que todos queríamos. No, es que
son objetos de colección incluso a día de hoy, a Sí, día sí he de hoy visto. hay gente en foros que vende y cambia las Pepsi Cards. Hay gente que tiene todavía en sobres cerrados que dicen Pepsi y no las han abierto y valen una colección. Sí, sí, en aquel tiempo era lo que como coleccionábamos. Y también estaban los de Dragon Ball, ¿no, Fer? Pero esos eran como más económicos. Los Los sobrecitos. álbumes, pues, para, y también había Las cartas. cartas también grandes de Dragon Sí, Ball. ¿Usted sí, para qué era bueno, teacher? Que para nada. dijera, así como ese tipo de jueguitos. No, para ninguno de esos. No, yo era de hacer hoyos en la tierra en los jardines y con mis juguetitos chiquitos, mis soldaditos. Eso es lo que yo hacía. Era como lo que a usted le llamó la atención. Hacer hoyos en la tierra. Muchos hoyos, muchos, muchos. Túneles y todo eso con monitos chiquitos y dinosaurios. Que es lo que siempre me ha gustado a mí, los dinosaurios. Sí, era lo que Y a hacía. ti, Fer, ¿tú para qué eras bueno así de niño? ¿Cuál de esos Eh, juegos te gustaban? no, la bicicleta. La bicicleta. Ok. La bicicleta, me encantaba la bicicleta. Te agradezco mucho la bicicleta porque gracias a la bicicleta conocí muchas cosas. O sea, me daba miedo, pero después fue tanto el amor que le agarré que le perdí el miedo y o sea, ya el reto de cruzar el Boulevard Hidalgo y llegar a San José del Consuelo, a Valle de Señora, o ir a la Aurora, o ir a lo que tenía limítrofe, ¿no? O sea, porque en ese entonces la ciudad estaba más chica. Pero sí, también llegué a jugar en la tierra, porque aquí en Valle de León era casa, baldío, casa, ¿no? Y también tengo muchos recuerdos de, de, Sí. de, de ver fauna salvaje, o sea, de que, una serpiente chiquita, corran. O sea, Sí, y sí, luego sí. llovía y se encharcaba bárbaro, y se escuchaban los sapos y las ranas. O Sí, sea, pero sí, era una infancia, pues así como la practica el teacher, de hacer agujeros, de ensuciarte, machín, o sea, de ensuciarte, o sea, de jugar, jugar lo que se llama jugar, no como ahora que pues ya los niños no juegan, pero así era en ese entonces. sí ha cambiado. Sí, en aquel tiempo, Cristian, por Sí. ejemplo, de Valle de Señora a la colonia donde vivía Fer, había muchos tramos de árboles, ¿verdad, Fer? Sí, Y así había veredas para bicicletas y de repente, o sea, nos íbamos a explorar en bicicletas, todos los niños, y encontrabas un árbol con con llantas así como amarradas y eran columpios que eran como, que si lo conocías decías, vamos a tal lado y era como en la serie de Stranger Things. Ibas en la bici a explorar zonas que no conocías, o sea, y estaba chido porque Sí. hallabas cuevitas, hallabas arroyos, hallabas de todo y estaba bien chido, ¿eh? Y no te pasaba nada en aquel no tiempo, pasó nada. no te O pasaba nada. sea, sí, sí era sí, yo creo que la niñez que alcanzamos a tener en los noventas, sí fue una niñez muy sana, pero a la vez muy salvaje, por ese tipo de cosas, Sí. porque sí estaba mucho el espíritu de buscar, de la aventura, y aparte el ambiente se prestaba, ¿no? Porque aquí, pues, que había puros mezquites, puros árboles, puros baldíos, o sea, había grandes pedazos de, de, de áreas y que la gente hacía el camino porque pasaba ahí la gente y se hizo un camino ahí. Y no, sí estaba muy, sí, no, No, pues muy es que no, padre. no sé cómo, sí, no sé cómo explicárselo, no sé cómo saber cómo explicárselo a un niño de esta época. La satisfacción no Sí. mames, conocí este pedo, ¿no? Conocimos otra cosa nueva y llegamos más lejos y era muy salvaje también, Sí, pero muy bueno. usábamos un juguete que le decíamos mataperros, ¿te acuerdas de esos, Fer?
Sí, Sí, no era también me con una, tocaron a mí. Sí. Y con una traíamos liga los o con un pedazo de mataperros. globo. ¿Eh? Con una liga o con un pedazo de globo amarrado con Sí, liga. sí, Sí. muy peligroso. Muy peligroso De también. hecho, en aquel tiempo tengo un cuate que le encajamos uno en una pierna. No fui yo, ojo, pero se le encajó el mataperros en la pierna. Ok. Y lo llevamos alguien traía su bici y lo llevamos de regreso a su casa porque andábamos matando una rata que habíamos encontrado en un campo grande y persiguiendo a la rata andábamos aventando los mataperros y se le encajó un cuate. Sí, sí, era muy bárbara los niños de aquel tiempo. Sí, no. Sí. O agarramos ¿cómo se llamaban, Fer? Las bolengas que botas con popotes y que Los pegaban de bien los, duro las cosas esas. a bolingazos. Y las otras bolitas que tienen como piquitos que también salen de los arbustos. De los arbustos y esos también le cortábamos el bollete a una botella de plástico de coca, luego en la punta amarrábamos un pedazo, un globo, lo amarrábamos con En- ligas y lo agarrábamos y Si eran puras Oh, armas, que si te sacaban un ojo, ¿eh? sí, no, sí, porque te dejaban un muerto. Si te das un buen guamazo con esos. Sí, sí, no, la neta. sí Hace mucho que era, no veo bolengas, por cierto. sí, Sí, también me se tocaron. acabaron los barbechos, bro. Ya no hay tantos Sí, barbechos. ¿verdad? Eh, Sí. sí, sí era divertido. Digo, yo que tengo ahorita niños, o sea, el espíritu explorador es menos, ¿eh? Quizás lo tengan, pero pues ahorita aquí Lo ya dedican todos a otras buscan cosas, ¿no? bulevares, calles y ya no hay lugares a ir. Ajá, Bueno, no sí. cerca, pues no hay cerca aquí, por lo menos de donde yo vivo. Sí, claro, coincido mucho. A mí también, en gran parte me tocó así, como la cuentan, que íbamos a baldíos, ahí a buscar lagartijas, ratas. eh, no, sí, muy bien. Y me llama también la atención que en ese entonces no estaban tan, ah, ah, como en auge las redes sociales, ¿no? No era nada de, déjame compartir este video que estoy matando a esta rata, o la foto, era todo al natural y, sí, No, co- no, no había internet, no existía el internet, al menos en México todavía no llegaba eso. Mm. No, yo del internet me acuerdo hasta la prepa. No, cuando era niño, ujú, no, yo no lo recuerdo siquiera. No, 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 mm, o sea, o sea, el siquiera en los 90, el siquiera imaginarse una computadora en casa era como, Si no, no había. o sea, ¿para qué quieres una computadora en casa? O sea, o sea, ¿qué? sí, 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 Sí. Sí, no, los niños de los 90 no. Y no nos hacía falta, ¿eh? Era más divertido estar afuera. sí, Sí. Sí, a la fecha sigo pensando que era más divertido estar en la calle con, con juguetes, con pelotas, con amigos, a estar en la pantalla. Era diferente la vida de los niños en aquel sí. tiempo. ¿Eh? Sí, era diferente, era buena. Sí, la verdad es que la tecnología ha tenido gran aporte, pero siento que también se ha quitado algunas cosas que si no, no se es muy consciente de esto, sí siento que puede traer como algunas repercusiones. Pues como el sedentarismo, como ese tipo de cositas. Pero vaya que ha aportado bastante y de forma muy positiva. Pues por ejemplo, esta videollamada que podemos estar los tres aquí conversando. Pero sí, yo siento que todo, pues como se dice, con medida, siento que es lo apropiado. Que un día viene a mi casa, me echó ray de la universidad, ya como maestros, ¿eh? Me echa ray de la universidad aquí a la casa y me dice, préstame tu baño. Le digo, sí, adelante. Entonces yo tenía un cartucho de un videojuego de Mega Man, precisamente, ahí empolvado.
y me dice, ese está bien bueno, yo lo tengo también. Entonces empezamos a platicar del videojuego Sí. y, y platicando pues con este cuate me dice, yo toco la lira, dice, hay que aprendernos unas de ese juego, están bien buenas las canciones. Y yo le digo, pues yo jalo, digo, yo soy bajista, pues también me gusta, pero fíjate que yo en aquel momento, aquel día dije, pero eso a quién le va a gustar tú. Y me dijo algo que es lo que yo recomiendo a la fecha a mis alumnos. Sí. Dice, pues te va a gustar a ti y me va a gustar a mí. Dice, ya lo demás, ya, ¿qué tiene? O sea, A la chingada, exactamente. Ya está de más. sí, y dije, pues va, pues jalo. Entonces, como, 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 como les decía, yo no jugaba en las maquinitas, yo jugaba en casa todo, pues sí fueron muchos años jugando, ¿no? Pues hasta la fecha. Entonces, empezar a tocar canciones de aquellos tiempos con mi instrumento fue como algo bien diferente porque yo tocaba heavy metal en aquel tiempo. No andaba en una banda de power metal, con el Chiva Fer, Sí, andaba en una banda de power. digamos, eh, y, y tocar esas canciones como que me gustó mucho porque era pues lo que te decía, o sea, es nostálgico, tocas algo que jugaste de niño. Entonces ahí empieza el grupo y, y conseguimos músicos, más músicos que les gustan los videojuegos. Ahí hay un baterista, se llama Nacho, Nacho Lona, es un baterista muy bueno, muy bueno este cuate. muy, muy bueno. Sí, que resulta que también grababa desde antes el música de videojuegos, él tocaba la batería. Y después conocimos otro cuate que se llama Alonso Romero, Ari Rom es su nombre artístico. Este cuate, curiosamente, pues es un ícono en la escena musical de la ciudad y el cuate ha ido al extranjero, se dedica a la música, es muy bueno. Curioso que así como le gusta la música, también le gustan los videojuegos, parece. Es muy bueno el cuate. Sí. Entonces, encontramos 4 personas que les gustaban los videojuegos y que tocaban música. Y pues Fer creo que le he platicado un poco, pero pues fue un grupo que viajó por muchas ciudades, muchas ciudades, hizo muchos tours este grupo, y yo pensé que solo a mí me iba a gustar, y no hay público para todo. Sí, sí, llegamos a ir a muchos foros grandes, tocar enfrente de muchísima gente, estuvo muy padre. Y sigue, porque el grupo sigue a la fecha. Sí. Perdón, ¿cómo mencionó que se llamaba el grupo? El grupo se llama Último Enemigo. Último Ah, enemigo. Último Enemigo. Pues de hecho es mira. Aquí tengo Y un lo tiene. reconocimiento que nos dieron una vez. Ok. Sí, una persona de Guadalajara nos lo hizo y en un concierto allá nos lo regalaron. Sí, y se me quedó a mí. Entonces sí, el grupo se llamaba Último Enemigo. Ok, Exacto. eso sí no sabía, teacher, que había realizado como algunas presentaciones en otras ciudades. Qué chido. Sí, fue un grupo, no digo famoso, pero en el área, este, en, ¿cómo se dice? En el nicho, En el pues nicho decían, mira, fue el bien último recibido. enemigo. El Ok. último enemigo sí fue bien recibido y todo surge a partir de una oportunidad que nos da un organizador de eventos de la Concomics de Guadalajara. Literalmente a él se le debió, pues fue el primero que nos dio chance de tocar. Nos invitó a un evento en Guadalajara, se llama la Concomics Music, y es un evento de competencia de bandas. Entonces iban varias bandas muy buenas, que la cosa es que ellos tocan mucho anime, o sea, en esos eventos hay muchos grupos que van a tocar anime, pero en lo que yo vi, no había bandas que tocaran música de videojuegos. Ok. Entonces eso abre te abre camino más rápido porque no hay competencia. Entonces empiezas a escuchar, oye, que hay una banda de música de videojuegos de León. Entonces nos hablan de Zacatecas, oye, nos interesa tu banda. Y luego fuimos a la TNT de la Ciudad de México, oye, que tocan música de videojuegos, pues vente para acá. Y así el grupo empezó entre ellos que se conocen como organizadores,
a pasarse el nombre, a pasarse el dato. Y así fue como el grupo empezó a conocer ciudades, la gente iba a vernos tocar, por ejemplo, y sí, estuvo chistosito. Ahí están los videos en YouTube todavía. Así sale, uno lo busca como último enemigo y así sale ya en YouTube. Como último enemigo, también está ahí en el Facebook si lo quieren, si lo quieres ahí checar. Ah, bueno, no, muy bien. No, pues gracias. Y pues bueno,